Bien, hermanitos, vamos a estudiar un poco la palabra de Dios y pues vamos a tocar un tema muy discutido actualmente por algunas personas, tratando de encontrar algunos orígenes de cuál fue el primer pecado que se cometió. Entonces, quiero que podamos concentrarnos en esto. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, mira, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el versículo 12 para adelante viene una explicación de cómo fue la entrada del pecado al mundo. Y dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no habiendo ley, no hay pecado. Entonces habla después de que había el pecado desde Adán hasta Moisés. Entonces en Moisés viene ¿qué? Pues la ley, que ya somete a la observación, dijéramos, de lo que es el pecado y la transgresión. Pero dice también que de manera que mucha gente fue pues también culpada de la transgresión de la ley, no precisamente como los que como si fuera el pecado de Adán. No así, porque a Adán se le dio la orden de parte directa de Dios. Dios le habló a él. Los demás vinieron a heredar el pecado, pero la desobediencia es la misma. Y el pecado es el mismo, y la paga del pecado, pues es la muerte. Pero dice el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, a todos los hombres vino la justificación de vida. Pero acá en el 19 ya vamos ubicándonos más en ese primer pecado. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces muchos dicen, no, es que el pecado fue comer el fruto. Entonces dicen, no, aquí dice que el primer pecado fue la desobediencia. Y entonces yo decía, Señor, pues sí dice aquí que por la desobediencia de un hombre, pero si la que comió el fruto fue la mujer, ¿por qué dice la desobediencia de un hombre? Claro que esto lo pregunto con mi mente totalmente humana. Pero en el libro de Génesis dice el Señor en el capítulo 3, versículo desde el 9, dice, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aunque la mujer es la que había comido del fruto por la sugerencia de Satanás a través de la serpiente, no llamó a la mujer, no le dijo, mujer, a ver, ven. Entonces, si dice la desobediencia de un hombre, Dios en este capítulo te dice que es la desobediencia del hombre, porque al hombre fue al que lo llamó, porque a él fue el primero que le dijo, no tendrás que comer de aquí. Dice, lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí tal parece como que Dios no supiera, ¿no? Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le preguntó, pues a nivel humano, porque mismo que Dios
no hubiera visto lo que hicieron. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Pero ¿cómo le preguntas si él sabe todo? ¿Por qué le preguntó? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y luego dice que va a poner enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, y que ella le planchará la cabeza con el pie y que ella le morderá el talón de Aquiles. O sea, quiere decir que el demonio te picará donde más débil eres. ¿Has oído esa palabra? Es que este es mi talón de Aquiles, mi área más débil. Para caminar, el que se rompe el tendón de Aquiles queda sin poder caminar. ¿Qué es lo que hace el demonio en ti? Ponerte todas las cosas para que tú te tropieces y no puedas caminar. ¿Caminar en dónde? En el sendero estrecho, dice el Señor. Hay una senda estrecha, angosta, que va a llevar hacia una puerta estrecha donde no cabes más que tú solo, pero no caben tus pecados contigo. Ni de nadie. Sin santidad nadie, ¿qué? Amén. Entonces, yo empiezo a ver que dice: a la mujer multiplicaré en gran manera los dolores. En tus preñeces con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Tú te acuerdas cuando la generación, bueno, ustedes son jóvenes, pero yo me acuerdo que cuando yo era chavito, los señores se presentaban, decían: le presento a mi señora. La señora decía: te presento a mi señor. Dice: y tu marido se enseñoreará de ti. Como vino el defecto que tiene Adán aquí, porque dice Romanos, por la desobediencia de un hombre, y el hombre, pues inmediatamente que le pidió cuentas, Dios dice: no, la mujer, en vez de hacerse responsable, se hizo irresponsable. No, yo no fui, fue ella. Esa es una de las fuerzas del pecado, la irresponsabilidad del hombre. Por eso dice el Señor: por la desobediencia de un hombre. Y aparte de que fue desobediente, como no se asumió, no se pudo arrepentir. Una persona que no asume su falta y que hace lo que el espejo, cuando llega el sol, pega en el espejo y lo manda a otro lado, es lo que hizo Adán. Cuando un hombre no se hace responsable de sus faltas, no es posible arrepentirse. Entonces el Señor dice en 4:17 de Mateo, después de haber venido Jesucristo de ser tentado en el desierto, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus primeras palabras. Amén. Y en Lucas 24 dice: esto es necesario que se haga, que se predique en mi nombre el arrepentimiento en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. O sea, el arrepentimiento es un eje transversal de toda la Escritura. Pero la persona que no se asume como pecador y se limpia a través de la culpa del otro, de la otra, ¿cómo se va a arrepentir? Entonces, ¿cómo va a alcanzar bendición?
bendición como el amor que Dios dio para que tú y yo alcancemos vida eterna. Entonces el esconderse detrás de la cortina no sirve, porque dice el Señor, ¿a dónde te vas a esconder que no te vea? Entonces cuando uno no se asume como responsable, si empieza a ver en los hombres y dice maldito aquel que confía en el hombre, para que los hombres no se den cuenta, pues si Dios te ve, ¿a dónde te escondes entonces? No hay posibilidad entonces de que el pecado, según lo que yo veo, sea la desobediencia como el origen. Te vuelvo al texto primero de 5. Justificados pues por la fe. No dice justificados pues por la obediencia. Entonces, si el primer pecado fue la desobediencia, si así fuera, no serías justificado ni justificada por la fe. El primer pecado fue la incredulidad, porque no creyó el otro cuando le dijo el Señor que si comía iba a morir. Si comes de esto, te vas a morir. Y entonces el otro, ¿cómo se justifica? Diciendo, es que mi esposa o mi mujer, la que tú me diste, me dio y yo comí. Entonces por eso no es la culpa de la mujer, porque al que le dio el mandato fue a él, y él cayó en incredulidad. Cuando a mí me da mi mujer el fruto y yo hubiera creído que si como me muero, le digo a la mujer, a ver, espérate, déjame tirar esto a la basura y tú vente para acá. Pero el otro, obediente. Porque dijéramos, si el pecado fue la desobediencia, no, este fue bien obediente. Inmediatamente que le dieron comió. Fue la incredulidad el primer pecado, hermano. El no creer actualmente que la paga del pecado es muerte es la misma incredulidad que tuvo este hombre cuando le dijeron, si comes de este árbol te vas a morir. Pero sí dice Romanos que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, si también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero dice el Señor, cuando estuvo Jesucristo nuestro Señor en la tierra, y el demonio lo quiso engañar igual, ahí está la obediencia. El Señor le mostró la fe en la Escritura. Los cielos y la tierra, pero sus palabras no pasarán. Y entonces el diablo le dijo, mira, si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan y ponte a comer. Y él fue a ayunar 40 días. Inmediatamente el hombre, 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué Adán le dijo, no, a mí Dios me dijo que si yo como de esto, me voy a morir? Porque lo que Dios vino a hacer en Jesús con nosotros es la fe. Dios vino contigo a que tengas fe de lo que esperas, que estés convencido de lo que no ves, el reino de Dios, lo que le prometió al joven rico. Vende todo lo que tienes de aquí y tendrás tesoros en el cielo. No, pues se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Nosotros lo que poseemos se llama lujuria, envidia, amargura, transgresión, pasados de listo. Todo eso tenemos. Esos son los tesoros
Ni siquiera somos como Carlos Slim, que tenemos yates. ¿A qué nos aferramos? A la desobediencia, a la incredulidad. Porque así como puedes creer que la paga del pecado es muerte, también puedes creer que el reino de Dios no es comida ni bebida, y que los tesoros en el cielo existen, y que Dios nos está diciendo en el Evangelio: no te hagas tesoros en la tierra, donde el orín y el óxido pudren. Si yo creo, por lo tanto amo a Dios, y si amo, dice Jesucristo: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Qué difícil es renunciar a uno mismo. Cuando uno tiene un montón de placeres y cosas que le agradan y a uno sabe que no son de Dios. El hombre actualmente está así. Pero a ver, te voy a decir, ¿por qué digo yo que la incredulidad es el primer pecado? Porque Cristo dijo también: cuando yo vuelva otra vez, hallaré fe en la tierra. ¿Qué es lo que el demonio sabe que te va a perder? La incredulidad. El no creer las promesas de Dios, tanto buenas como de juicio, si no obedeces. Entonces primero crees y luego obedeces. Tú no le vas a obedecer a alguien que no le crees. Por eso el pecado primero no es la desobediencia, sino la incredulidad de lo que te va a pasar si sigues haciendo lo malo. No, a mí no me va a pasar el otro porque no se la sabe. Pero yo sí me la sé, yo sí puedo. Ándale. ¿Has oído esos argumentos alguna vez? Entonces vamos a ver el libro de Hebreos capítulo 4, hermano, del 1 y 2. Mira, pon atención. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjate lo que dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No dice obediencia. No dice, es que no alcanzaron el reposo de Dios porque no obedecieron. Ya ves cómo está primero la incredulidad como pecado, antes de la desobediencia. Dice aquí, porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si tú no crees lo que te estoy diciendo de parte de Dios, ¿qué haces? Desobedeces a la vuelta saliendo de aquí y te vas por la libre. Primero es la incredulidad y luego la desobediencia. Y tú en tu carrera, que ya, pues algunos ya tenemos unos años acá, y también luchando con toda esta cosa, has oído el argumento: pues Dios dice, pero yo ahorita me la paga. ¿A poco? Pero si Dios dice que perdones y que no hagas esto, pues Dios dice, pero luego vemos, ahorita van a ver. ¿Sí has oído eso? Dios dice de los ídolos, pero yo y mi virgencita. Dios dice que no debo tener ídolos, que no debo adorar imágenes, pero yo con mi Virgen de Guadalupe y ya. ¿Sí has oído eso? ¿Tú crees que es la desobediencia primero? No, es que no creen lo que Dios dice respecto de los ídolos. Porque no fue que se nos predicó lo mismo, la misma palabra, la buena nueva, pero a ellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Ahora nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Vamos a ver Isaías. Isaías, Ezequiel. Vamos a ver, Isaías 58, hermano. Ahí es donde vamos a poner en práctica tu fe. A ver si existe. A ver si no eres rebelde. O sí. Y entonces vas a ver que es cierto lo que dice el Señor, que por nuestros frutos nos van a conocer. No por lo que digamos, no por cómo nos vistamos, no como cantemos, no. Por nuestros frutos. ¿Frutos de qué? De fe. Los frutos dignos de arrepentimiento, el abandonar el mundo, son por fe. El que cree que tiene que arrepentirse, el que no se hace Adán, dijéramos, ¿no? Para ya no decir no se hace de otra manera. El que no se hace Adán, ese se hace responsable y se arrepiente, porque se asume como pecador. Yo he pecado, Señor, dijo David, con todo su adulterio que luego le costó que Absalón anduviera por ahí buscando para matarlo. Con todo y eso, Señor, contra ti he pecado, no más. Arrepentimiento. Dice 58:13: si retrajeses del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Dios de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y todo el mundo anda todavía haciendo todo los días de reposo, todo lo que quieren. ¿Pero por qué? ¿Por desobedientes? No. Porque no creen que el sábado es el día del Señor. Pero dice el Señor, si retraes tu pie del día de reposo, de andar haciendo lo que tú quieras, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Dios, y lo veneraras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Pero dice también el Señor, guarda mi día, guarda el sábado, pero también apártate del mal. O sea, ¿de qué sirve que uno sea bien sabatino, dijéramos así, y andemos allá con una moral doble? No sirve la forma. Entonces no es la forma de guardar el sábado, es la fe, sino la fe en que Dios dice que si yo ando en Él, el día que Él quiso, el día que Él descansó, porque dice entonces, no se apartarán. ¿Por qué? Porque esto viene después. Cuando dice acá, el don fue acá en el 2, precisamente, la fe resultados de la justificación. Entró no obstante que reinó la muerte, Adán, ok. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si Cristo es el que obedeció, es porque creyó, y ni una sola vez dejó de ir el sábado a la sinagoga, y hasta sanando el día de Dios, el sábado,
diciéndole a la gente, no es la forma, no es el religiosismo de que te vuelvas sabatino, sabático, todo eso no, sino que tengas fe y que te apartes del mal. Porque lo que hacían los fariseos y los de la cúpula de la religión es que guardaban las formas. Pero Cristo les decía, ustedes ponen carga en otros que no son capaces de cargar ustedes. ¿De qué sirve? Dice, tengo hastiada mi alma de días de reposo, fiestas. O sea, eso no sirve. Entonces cambiamos el pacto viejo de la ley, por el pacto de ¿qué? De la fe. Ya no son las formas, ya no son las palomitas ofrecidas, los animales. Una sola vez y para siempre nuestro Señor entró para ser sacrificado, venciendo a la muerte, para que tú y yo seamos libres del poder del pecado. ¿De cuál pecado? ¿De la desobediencia o de la incredulidad primero? El que no cree no obedece. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Y hay unos cristianos que ni creen ni tiemblan y están dentro de la iglesia. Y no tiemblan. ¿Qué dice que hay que cuidar esta salvación? ¿Con qué? ¿Con temor y qué? Temor y temblor. Nomás de ver los juicios que les suceden. Ya no tan solo a las personas bíblicas, sino en tu vida alrededor. Gente que se le invitó en el tiempo de COVID, mira, Cristo te puede ayudar. Sí, después murieron. Testimonios vivos. No creyeron que era el momento en que Dios les estaba llamando. Y pensaron que podían tener día después. Desde que éramos alcohólicos anónimos nos decían solo por hoy, hermano. Mañana quién sabe si vivas. Y si hoy no obedeces pensando que tienes la vida comprada, porque ¿cómo? Es incredulidad. Si hablamos entonces en este contexto de lo que es la justicia, entenderemos por el Espíritu mejor estas palabras. Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Ahí está Cristo y ahí está el demonio diciéndole a Eva, no te preocupes, hombre, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él, tú come. Y el otro marido ingobernable y flojo, irresponsable, pues sí, dame, total, incrédulo, desobedeció porque no tuvo fe en esto que Dios te dice, si haces esto te vas a morir. Por último, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo de pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y liberados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Liberado pues de la incredulidad, entraste en fe, sin la cual no puedes agradar a Dios, porque lo que no es de fe, que dice, es pecado. Si tú ves la incredulidad cuando habla de pecado, no te pongas a pensar en los pecados escandalosos de la humanidad, porque muchos así se justifican. Yo ya no soy adúltero, ya no soy ratero, ya no soy marihuano, ya no soy esto, ya no soy lo otro, pero eres un incrédulo, tampoco obedeces a Dios. Por eso te vas a salvar, porque ya no eres marihuano. No. Porque ya no tomo, porque ya no esto, porque ya no lo otro. No.
porque lo que no es de fe es pecado. ¿Y cómo el demonio nos lleva a los pecados escandalosos, grandes? Para que uno vea, no, yo no soy eso. Y no veas las zorras pequeñas. Y no veas el lazo del cazador. El Espíritu es el único que convicciona de pecado y justicia y juicio. Si tú eres un hombre y una mujer de oración y oras y te clavas a Dios, Señor, el Espíritu te va a anunciar dónde está el lazo del cazador, porque Él es el que convicciona, Él es el que te dice, Él es el que te lleva. Dice el Señor, cuando venga el Espíritu que yo enviaré del Padre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la solución? Orar y ¿qué? Y velar, ¿para qué? Para no entrar en tentación. Entonces, la oración, tu disciplina de comunión con Dios, la oración continua, es lo que hace que tú no seas incrédulo. Porque Dios en la oración, cuando se manifiesta tu vida, entonces ya no hay oportunidad de ser incrédulo, porque ves su mano, sientes su presencia, sientes cuando el Espíritu te quebranta, cuando te está diciendo esto no lo quiero, yo quiero de ti una santidad, porque vas a llegar a la vida eterna, y de manera que si no tienes aceite en tu lámpara no llegarás. Pero si el Espíritu no está contigo, porque no eres un hombre y una mujer de oración, cualquier voz de cualquier cosa va a penetrar en ti. ¿Cuál voz? La de la serpiente. No le creas, hombre, si lo que pasa es que Dios no quiere que seas igual a Él, hombre. Tú come. Y la mujer dice que vio que el fruto era codicioso, codiciable, para adquirir sabiduría. Pero si el Espíritu Santo está en ti, te vuelves una mujer y un hombre de oración, te va a decir el Espíritu, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el sabio teme y se aparta del mal. ¿Qué hace la oración? Clamar al Espíritu Santo. Así como el Espíritu clama por ti con gemidos indecibles, cuando tu espíritu es posesionado, bautizado, y empiezas a orar, y empiezas a sentir la presencia de Dios y la revelación de Dios de lo que quiere para ti, no hay oportunidad que seas engañado. La incredulidad es la mejor arma que puede haber para el engañador. A él le conviene que no creas. O que digas, bueno, ahorita no, después. Ándale. Que no sabes que esta noche vendrán a pedir tu alma, dice la Escritura. Y andas haciendo planes de qué vas a hacer, quién sabe qué. Ese es el temor y ese es el temblor que uno tiene que tener. Si no caeremos, de menos si caemos como Pedro, que le fue de veras bien, porque el Señor estuvo con él y se lo advirtió. Satanás ha pedido tu alma para ser zarandeado, pero yo he clamado a Dios que tu fe no falte. Después de la depresión de haberlo negado, el día de Pentecostés fue el que se levantó y les dijo, a ver, varones, estos no están borrachos como ustedes dicen. Esta es la promesa de Dios, el Espíritu de Dios. ¿Por quién le reveló a Pedro levantarse después de haberlo negado? El que vino, el Espíritu de Dios. Pero fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque si dice el Señor que tienes que estar orando y velando para no entrar en tentación, y cuando ellos estaban esperando el Espíritu Santo, ¿qué dice? Que estaban todos unánimes juntos. En oración estaban. No estaban haciendo otra cosa. Unánimes juntos. Si tú te pones a orar y te pones a clamar al Señor, el Espíritu vendrá y te tomará. Y entonces la fe vendrá. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo le puedes pedir fe? Pues mira, hay unos que tienen más fe que los que decimos creen en Dios. Se suben a un avión sin preguntar el currículum del piloto.
de tú a saber si no va drogado y borracho. ¿Te acuerdas de la película esa de un negrito que se iba bien borrachito y que el avión ahí hizo no sé qué? ¿Sí, sí la vieron ustedes? ¿Sí se acuerdan? Que luego terminó siendo alcohólico anónimo. El piloto ese manejaba bien alcoholizado su avioncito. Sin embargo, nosotros, en vez de creer en Dios, nos ponemos a creer en cosas que nos subimos al pecero, nos subimos al metro, confiamos en eso, y a Dios no le creemos de esa manera. ¿Por qué? Porque para que tú creas en el chofer del metro no va a haber oposición demoníaca. Pero para que tú creas en Cristo, todo aquel que se empieza a manifestar en fe en Cristo, el demonio que ya tenía tu vida perdida, ya te utilizaba para hacer maldades y diabluras del diablo, no va a renunciar a ti. Es como que ya te vas y tú eres de aquí mi mejor servidor o servidora. Entonces por eso Dios dice, velad y orad para no entrar en tentación. No tienes que ponerte en el metro a orar para ver si conoces que el metro va a llegar. Eso no. Pero sí confías en que Dios te lleve y luego hasta pides por todos los que van ahí. Señor, que no vaya a chocar esta cosa. Y cuando está lloviendo y los truenos, te pones a interceder por la gente, porque el Espíritu de Dios te muestra el amor que debes tener por la gente. Creer, hermano, te va a hacer justo de las naciones, siervo de justicia. Mujer virtuosa, hombre responsable. No le andes echando la culpa a tu esposa. Si a ti es el mandato, tú eres el jefe de la cabeza. Ponte dice, ¿cómo dice el Señor? Cíñete como un varón valiente y ahora dime dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el universo. Tenemos que tomar nuestro papel, hermanos. Porque si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Morir a la incredulidad es nacer en Cristo por fe. Porque por gracia sois salvos, no por obras. Y por fe somos justificados. Y por eso tenemos paz para con Dios. Pero dice el Señor que si no crees, aquel que te prometió ser galardonador de los que le buscan, que si tú le pides un pan no te va a dar una lombriz, una víbora, una piedra, que si le pides tu salvación, que si le pides tu consagración, que si le pides que tú le puedas entregar tu vida por completo y renunciar por completo a todo lo que hay, ni modo que no te ayude. Si nos sacó algunos del COVID, ya estábamos ahí todos. Feo. Que no nos saque del pecado. Si es su deseo, que nosotros no pequemos. ¿Cómo no nos va a ayudar con su espíritu? ¿Cómo no te va a llevar a oración? ¿Cómo no te va a llevar a que te convicciones de renunciar a todo lo que es? Y ya no digas al pecado. El Señor le dijo al joven rico, todo lo que tienes, que no era ilícito, porque no era nada malo, tíralo. O sea, y yo te daré tesoros en el cielo. Ahora, cuanto más el pecador, que para eso vino, para crucificarse, para perdonarnos, ¿cómo no te va a ayudar? ¿A qué? A consagrar tu vida, hermano. A consagrarnos, a estar la última vez que Dios trató conmigo. Cuando yo me casé con mi esposa, hermano, te voy a dar un testimonio breve. Nos casamos, cada quien tenía trabajo. Yo pues ganaba poco. Yo decía, no, pues pon la mitad, yo la mitad, ¿no? Pues ahí. Y hace poco, algo platicamos y yo le decía al Señor, Señor, pues, ¿cómo voy a proveer a mi mujer si pues, tampoco me obedece en todo? La irresponsabilidad. Y Dios me dijo, así, con voz audible en mi cabeza, yo te proveí cuando eras mi enemigo. Y me quedé así.
tengo que proveer a mi esposa, pero no nada más en lo material. Yo no puedo permitir que mi esposa permanezca en un error. Entonces dice el Señor, tienes que dar tu vida por ella. Y le hablo como Dios dice, pero yo obedezco lo que Dios dice. Y ella es testigo. Y para lograr esto, pues tuvimos que darnos unos pambazos en las paredes, duros. Pero ¿qué crees? Que Dios cumple? Dios es bueno. Pero si yo me hago el Adán, no va a haber nada. No va a haber nada. No va a haber nada. Los Adanes no van a hacer nada. Pero si tú eres de Cristo y eres nueva criatura, dijo el Señor, yo no hago nada que no me diga el Padre. Y someternos los varones a eso. Yo no hago nada que venga de las voces, no. Porque la incredulidad, hermano, no es de nosotros. No es de nosotros. Por último, para cerrar esta idea, Hebreos 3 dice, mira, del 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Fíjate que no está hablando de incredulidad, respecto de que no supieran quién es. Vieron su mano sacándolos del pecado de Egipto. Y con quien estuvo él disgustado 40 años, ¿quiénes fueron? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. No le creyeron, aún viendo la columna de nube, el maná, aún viendo, no creyeron. ¿Qué es eso? Tinieblas. Las tinieblas no te dejan ver. Las tinieblas vienen por la incredulidad. Cuando uno transgrede el mandamiento de Dios, se empieza uno a entenebrecer. Por eso dice, Dios nos entregó a una mente que reprobada. Entenebrecidos otra vez, ya no ven la luz. ¿Cuál es la luz? Ten fe en Dios. Dios va a cumplir lo bueno, pero también no va a dar por inocente al culpable. Inclina tu rostro, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, queremos acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia. Te pido que tu Espíritu, Señor, redarguya siempre nuestro espíritu para que renunciemos a todo aquello que no conocemos, que no tomemos decisiones cuando no sabemos si es bueno o no. Cuando haya dudas, Señor, ayúdanos a postrarnos ante ti, a preguntarte, ¿qué es esto, Señor? Que tu Espíritu Santo nos quebrante. Es una bendición porque tu palabra dice que a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Que lo más difícil en estos últimos tiempos, según tu palabra, dice que va a ser la fe, que es lo que quiere ser arrebatado de nosotros. Señor, por múltiples medios, por amenazas, por palabras de sabiduría humana, por intenciones del demonio de perder nuestras vidas. Pero Padre, tú en los días de tu carne nos diste un ejemplo de fe y de obediencia. Y eso te pido para mis hermanos y mis hermanas, donde quiera que estén. Que la oración, el velar, el resistir al diablo para que huya de nosotros,
Hermano, mira, cuando Cristo resucitó y vino a sus apóstoles, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Salvo de qué, hermano? Del pecado de incredulidad. El que creyere. El que no cree, el que no creyere será condenado, hermano. Y delante de eso, Dios, toma nuestras vidas, de los que estamos aquí, los que van a oír este mensaje, y apártanos para ti, Señor, y sálvanos hasta de nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos. Que tu Espíritu no nos deje, que nos redarguya, que nos acompañe, que no pensemos, Señor, que tú nos vas a salvar de nuestros pecados, que tú nos vas a salvar en nuestros pecados, sino nos vas a salvar de nuestros pecados. Tú no nos puedes salvar de nuestros pecados, Señor, si no hay arrepentimiento, si no hay fe en que tú eres un Dios que puede, que tu sangre fue derramada. Y de esa misma manera, danos, Señor, para predicarles a todos aquellos que no conocen y a los que también conocen. Permite que seamos un testimonio, Señor, de vida de Dios, y que demostremos, Señor, que es mejor vivir definitivamente bajo tus alas y al abrigo que estar coqueteando con el demonio, Señor, porque la víbora cuando nos muerda nos va a matar, el veneno nos va a matar, pero has sido levantado tú como aquella astra que levantó Moisés, y el día de hoy los que estamos aquí, Señor, somos tuyos, y los que falta que tú unas a la iglesia. No permita, Señor, que las gentes que están en las iglesias crean que donde hay poca gente no está Dios. Otro argumento del demonio, Señor. Si tu palabra dice que donde están 2 o 3, aquí somos más de 2 o 3, Señor. Y tu palabra dice que a la manada pequeña, Señor, tú has dado para que tengan el reino. No dejes, Señor, que el demonio nos engañe. Aquí estaremos parados aquí, Señor, como tú nos has puesto, por la bendición, Señor, de los hermanos que trabajaron con nosotros para levantar este lugar. El pastor Israel, la hermana Sarita y su familia. Gracias te damos siempre, Señor. Y Padre, ayúdanos a seguir parados en la brecha y no desmayar. En el nombre de Jesucristo te amamos, Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén.